Buen día, bienvenidos a su segundo video del curso de manufactura sustentable. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los conceptos de manufactura sustentable. Como habíamos visto en el anterior video, habíamos dicho que existen diferentes épocas en las cuales podríamos hablar de la sustentabilidad. Por un lado existe la revolución agrícola, en donde normalmente la población se dedicaba a satisfacer las necesidades del consumo humano, el cual era completamente local. Sin embargo, en este sentido, nosotros no podríamos abastecer de ciertos productos a diferentes zonas debido a la falta de transporte. Por ejemplo, ¿cómo podríamos mover arroz de China a un lugar en donde no se puede cultivar este tipo de grano? O desde este punto latinoamericano, ¿cómo podríamos mover frijol a un lugar donde no se puede cultivar? Entonces, la revolución agrícola se centra solamente en satisfacer las necesidades de la población. Esto da como resultado que a una mayor cantidad de población necesitamos más cantidad de alimentos. Pero estos alimentos solo se pueden producir en determinada época del año. Entonces viene la revolución industrial. Con esto comienza a haber pues la dispersión de los alimentos por medio de la industria, empezando por el transbordo, los vehículos. Comienza a haber la producción de bienes y servicios, es decir, producción de un producto a partir de una producción industrializada, mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad de elementos necesarios para dicho cometido. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista gráfico, yo puedo decir que tengo una cantidad de población que va en aumento conforme pasa el tiempo. Pero eso significa que los recursos van en disminución en ese mismo tiempo. Es decir, hay una correlación negativa. ¿Y qué significa esto? Bueno, una correlación negativa significa que a mayor cantidad de población existe una menor cantidad de recursos naturales. Por ejemplo, a mayor población, menor cantidad de recursos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, indirectamente la revolución sustentable trata de que estos recursos sean utilizados de la mejor manera posible para que el incremento poblacional no nos afecte directamente a un impacto ecológico directo. ¿Por qué? Vamos a comparar un poco la revolución industrial con la revolución sustentable. Tenemos que en la revolución industrial existe la energía no renovable, mientras que en la revolución sustentable existe la energía renovable. ¿Cómo podemos verlo? Revolución industrial. Quema de combustibles fósiles. Uno de los primeros combustibles fósiles que fueron utilizados pues fueron los árboles. ¿Por qué? Porque de los árboles deriva
el carbón. Y este carbón fue utilizado principalmente para las máquinas de vapor. Ahora, vamos a compararlo con la revolución sustentable o sostenible. Ya no utilizamos combustibles fósiles. ¿Qué utilizamos? Por ejemplo, energía solar. ¿Quién nos provee la energía solar? Como su nombre lo dice, el sol. ¿Cuál es el gasto de recursos naturales? Cero. Pero utilizamos algunos medios como celdas solares o fotovoltaicas, como su nombre le dice, que requieren de un elemento principal que se llama silicio. Y a partir de esto, ¿qué podemos mover? Vehículos. Podemos proveer de energía a las diferentes zonas urbanas. Podemos mover maquinaria. ¿Y cuál es el impacto ecológico de la revolución industrial versus la revolución sustentable? Muy bajo en comparación uno con otro. ¿Por qué? Porque en la revolución sustentable nosotros buscamos que el desperdicio sea el mínimo posible, es decir, la eficiencia sea la más alta. Por lo tanto, podemos tener una restauración ecológica, una equidad de recursos, química verde, podemos tener techos verdes, biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos del otro lado, también podemos decir que esta revolución sostenible o sustentable hace uso de ciertos elementos naturales. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, una prenda de vestir. Vamos a hablar de algo muy sencillo. Una camisa, una playera. Esto yo lo puedo producir de manera sintética o de manera natural. Una manera sintética es utilizar polímeros que tardan alrededor de 500 años en degradarse. Puedo utilizarlo de manera natural. ¿Qué utilizo? Bambú, por ejemplo, que es amigable con el medio ambiente, que el tiempo que tarda en degradarse es mucho menos en comparación con su antecesor, que son los polímeros, y pues de esta manera podemos reutilizar o hacer uso de los recursos naturales de una mejor forma. Entonces, esto nos lleva a lo que se llama técnicas para la manufactura sustentable. ¿Y cuáles son estas técnicas? Bueno, principalmente, como lo vimos en la lección o como alcanzamos a leer en la lección, se trata de incorporar la sustentabilidad en diseño de productos, en seleccionar y abastecer materiales ecoamigables, pero sobre todo en utilizar productos locales. ¿Por qué productos locales? Porque entonces yo no voy a necesitar un medio de transporte que me permita llevar un producto del punto A al punto B. Si yo utilizo productos locales, el consumo de combustible se reduce al 90%. ¿Ok?
Y alguien de ustedes podrá decir, bueno, pero una vez que tienes el producto, lo tienes que trasladar de alguna manera a otro lugar. Y sí, eso es correcto. Pero entonces, el costo de traslado ya estaría asociado directamente con el producto y no con la materia prima, reduciendo así el 50% de traslado. Y entonces comenzamos a pensar en otros elementos que se necesita para una manufactura sustentable. Recursos naturales. Por ejemplo, materiales, combustibles, agua principalmente. Más adelante en siguientes videos vamos a ver cuánta cantidad de agua se necesita para producir, por ejemplo, 1 kilo de carne, 1 kilo de pollo. Cuánta cantidad de agua se necesita para producir una playera, una camiseta, una sudadera. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces las herramientas para la manufactura sustentable tienen que ver directamente con una producción limpia, con una producción eficiente, ecológica y sobre todo compensar directamente en el ciclo de vida del producto, tema que vamos a ver más adelante. Y bueno, esto sería todo para el segundo video. Nos vemos en el tercer video. Saludos, recuerden, mi nombre es Neftali Flores y estamos para ayudarlo en lo que se necesite.